Buenas, en este momento vamos a revisar la clase referente a los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales son fármacos que muchos de ustedes es conocido, bien sea para tratar una enfermedad a nivel de ovario o simplemente para evitar la anticoncepción. Como vimos en la clase de glucocorticoides, ellos también participan en el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, en un control de neuroendocrino del eje hipotálamo, hipófisis, órgano efector. En esta lámina vemos entonces como a nivel del hipotálamo tenemos la producción de hormonas liberadoras hipotalámicas a nivel de las hormonas de crecimiento, la de la tiroides, la somatostatina y la gonadotropina. Ellas van a nivel hipofisiario a producir diferentes hormonas hipotalámicas como la hormona de crecimiento que va al hígado, y ahí a nivel hepático va a producir la somatomedina, la glucocorticoide que la revisamos en la clase de los glucocorticoides, que va a nivel de la glándula suprarrenal para estimular la producción de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos, la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, que va a la tiroides estimular la producción de tiroxina, la FSH y la LH, que son hormonas a nivel de que actúan a nivel de las gónadas, particularmente del ovario, y va a favorecer la síntesis de estrógeno y progestágeno. Y a nivel del sexo masculino tenemos que la LH va a producir, la LH va a producir la producción a nivel de testícula de testosterona. Entonces vemos que las hormonas sexuales femeninas particularmente comienzan a desarrollarse a nivel del feto, en el desarrollo de los caracteres sexuales primarios que se dan en el embrión y a nivel de etapa fetal. Seguidamente, a nivel de la puerta o víspera a la puerta, se comienza el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a nivel de que el sexo femenino se refiere al crecimiento del vello púbico y de la glándula mamaria, hasta establecerse así el patrón, la menarquia y los ciclos menstruales. En esta lámina vamos a ver una relación entre el ciclo menstrual y los niveles hormonales. Vemos entonces que a nivel del ciclo menstrual tenemos el día 7, donde el útero comienza a engrosar el endometrio para prepararse para una implantación del óvulo fecundado, y coincide con una liberación de la FLH a nivel de la ovulación y de la FSH. Eso ocurre en cuanto a las hormonas hipotalámicas. A nivel de las gónadas tenemos que en las primeras etapas del ciclo menstrual tenemos un crecimiento lento del estradiol, y posterior del día de si no hubo fecundación, comienza a producirse la progesterona, aumenta el nivel y cae el estradiol. Al caer el estradiol comienza entonces ya posteriormente viene la descamación y el flujo menstrual. Esto es lo normal. Entonces vemos que los ciclos menstruales se van ajustando, van controlados, son controlados por diferentes hormonas LH, FSH, progestágeno y estágeno durante todo el ciclo menstrual. Una vez que comienzan a aparecer o a fabricarse los anticonceptivos orales, inicialmente tenía altas cargas de gestágeno y estrógeno. Fíjense que tenía 150 microgramos de mastranol y 10 miligramos de nortestosterona. Ellos, que es el gestágeno, ellos van a medida que eso fue para los años 1960. Ya para el año 2000 estas dosis se han disminuido, a 15 microgramos y 0,6. Hasta estas son las dosis anticonceptivas, porque en las dosis anteriores eran muchos los efectos adversos que se conseguían con los anticonceptivos orales. En cuanto a la clasificación de los anticonceptivos orales, se clasifican desde el punto de la preparación. Tenemos preparados que son estrógeno y progestágeno. Tenemos otros preparados que son solamente gestógeno, la parte de progesterona, y tenemos también tratamientos anticonceptivos postcoitales.
Los anticonceptivos hormonales combinados tenemos una preparación de estrógeno y progestágeno. En cuanto al estrógeno, tenemos algunos que contienen mestranol y otros tiene etinilestradiol. Ese es el componente del progestágeno y del estágeno, perdón. Y del progestágeno tenemos gestodeno, que tiene el nestrol, levonorgestrel, y gestodeno. Entonces son anticonceptivos combinados que traen la preparación de estrógeno y progestágeno. Esta combinación o estos anticonceptivos combinados, ellos vienen en diferentes presentaciones: monofásico, bifásico y trifásico. Son anticonceptivos que se administran una vez al día simulando un ciclo menstrual. Los monofásicos van a tener dosis constante de estrógeno y progestágeno durante todos los 28 días. Al finalizar ese ciclo, la paciente sangra y 7 días después comienza el nuevo ciclo. El ciclo bifásico, ellos tienen las dosis en la primera parte del ciclo, tienen una dosis constante de estrógeno y progestágeno más baja, y luego en la segunda parte del ciclo se modifican las dosis de tanto estrógeno como progestágeno. El trifásico es lo mismo. En una primera etapa del ciclo contiene dosis constante y baja de el componente estrogénico, estradiol, y una tercera fase, una concentración diferente de progestágeno y estágeno, y al final, en la última parte del ciclo, contiene una dosis diferente de ambos componentes. Entonces, esta dosis en las monos, aquí recalcando más en esta forma clásica de las hormonas combinadas, monofásica se administra durante 21 a 28 días de un preparado con progestágeno y gestágeno con dosis iguales o constantes en cada uno de los comprimidos. Ese es el monofásico. El trifásico se administra por vía oral preparado de estrógeno y progestágeno a dosis distintas de acuerdo al comprimido que le toca en ese momento, y se ajusta para hacer que el ciclo menstrual sea más o menos similar a lo que realmente la paciente o la persona sea lo más fisiológico para la paciente. Se parte de una determinada cantidad de estrógeno y progestágeno en los primeros 6 días. Luego se aumenta progresivamente y van cambiando así en tres ciclos. Ya para finalizar, en los últimos días disminuye la dosis de estrógeno, aumentando la de gestágeno, y de esta manera son preparados con una seguridad muy similar a los fármacos monofásicos. En cuanto a los bifásicos, que es los que más se utilizan, también le llamamos de forma secuencial. Se administra por vía oral. Un estrógeno solo se administra en los primeros días, seguido en los días 11 siguientes de la administración conjunta de estrógeno y gestágeno. Actualmente están en desuso aquellos que solamente tienen una cantidad de estrógeno. No, hoy en día se trata de administrar dosis mínima de cada uno de los componentes, estrógeno y progestágeno. Disminuir inicialmente en los primeros ciclos un poco más cantidad de estrógeno y poco gestágeno, y a medida que va aumentando el ciclo se va disminuyendo el estrógeno y aumenta el progestágeno. También se habla de una píldora mensual, ¿verdad? Se administra dosis altas de estrógeno y progestágeno en el día 26, pero está en desuso porque su eficacia y los sangramientos postmenstruales son mayores. Tenemos también presentaciones de anticonceptivos hormonales por vías parenterales. Ellos se administran de forma intramuscular profunda mensual y son concentraciones de depósito de estrógeno y progestágeno en el día 10 de ciclo al 10 del día ciclo. Actualmente se centra inclusivamente en aquellas pacientes se utilizaban en pacientes psiquiátricos con déficit mental, y sería controlar la carga, la natalidad. Pero hoy en día se utiliza en jóvenes o en personas que sí lo desean como una vía de administración más fácil, más segura, sin que la paciente se le olvide su otras formas de presentación de los anticonceptivos hormonales. Tenemos las aplicaciones transdérmicas de estrógeno y gestágeno como parches semanales.
Estos han tenido muchas implicaciones en que a veces no son tan efectivos, tan eficaces y lamentablemente la carga o el fracaso ante la concepción era elevado. Tenemos otras formas de anticonceptivos que cuando solamente se utilizan los estágenos, particularmente las mujeres embarazadas, que se utilizan, pueden ser por vía oral o de forma unitaria, se administran en depósito cada 2 o 3 meses. Tenemos los productos de depósitos, tenemos el acetato de medroxiprogesterona, tenemos también implante subcutáneo de levonorgestrel, más que todo es para las mujeres que están lactando, y tenemos otros preparados postcoitales que están cargados de progestágeno, levonorgestrel, y otro que es la combinación de etinilestradiol con levonorgestrel, que lo que buscan es un sangramiento inmediato posterior a una relación no protegida. De ahí entonces surgen los preparados de gestágeno solo, la mini píldora, que también se administran a dosis baja de gestógeno durante el ciclo. Son poco usados por su menor eficacia y peor regulación del ciclo menstrual. Se utilizan durante la lactancia materna y en mujeres con edad fértil disminuida, o en caso de que exista contraindicaciones del uso de los estrógenos, por ejemplo, las pacientes con insuficiencia vascular o antecedente de tromboflebitis no pueden usar este tipo de anticonceptivo, la combinación con estrógeno. También existen inyecciones mensuales o trimestrales de gestógeno de depósito, pero la eficacia siempre sigue siendo menor. Tenemos otros sistemas de anticonceptivos hormonales que son menos utilizados, como los implantes subdérmicos, anillos vaginales que tienen hormonas, píldoras vaginales y los dispositivos intrauterinos que contienen también progestágeno. Aquí en esta lámina entonces les muestro aquellas presentaciones de anticonceptivos hormonales unitarios que son de depósito, que son implantes subdérmicos, los preparados postcoitales y los implantes intradérmicos. En cuanto a la anticoncepción de emergencia o contracepción postcoital de emergencia, se ha utilizado en aquellas pacientes que tienen relaciones sexuales sin protección, con protección insuficiente, producto de una agresión sexual, y no se desea el embarazo. La Iglesia está en contra de este tipo de anticoncepción, pero igual se la presento. Se le llama píldora anticonceptiva de emergencia y también les llama la píldora del día después. Si se administra, se deben administrar 5 días o 120 horas posterior al evento. Para el acetato de ulitripristal, o 3 a 72 horas o hasta 5 días con el levonorgestrel. También tenemos dispositivos intrauterinos que se utilizan al 5.º día. Tenemos otras presentaciones de anticonceptivos de emergencia o contracepción postcoital de emergencia, como la mifepristona, que actúa como un anticonceptivo, pero su mecanismo de acción realmente es un antagonista competitivo de los receptores de las progesteronas. Por lo tanto, impide que la acción de la progesterona, tiene efecto antiglucocorticoide, antiandrogénico débil, y previene la ovulación. Recordemos cómo es el mecanismo de acción de los glucocorticoides. Los glucocorticoides, como de los anticonceptivos orales, muy similar a los glucocorticoides. Recuérdense que son hormonas. Ellos son transportados a nivel de sangre por una proteína, llega al citoplasma, atraviesa el citoplasma, se une con un receptor citoplasmático, forma un complejo, va al núcleo, y en el núcleo, a nivel del núcleo, esta hormona se une al elemento de respuesta nuclear, y a partir de aquí va a promover, a activar la síntesis de ARN mensajero para la expresión, bien sea para la síntesis o inhibición de algunas proteínas. Vemos entonces cómo los glucocorticoides van a tener su acción modificando diferentes proteínas y cómo va a ser el mecanismo de producción de la anticoncepción. Vamos a revisar esta partecita.
Vemos entonces que al administrar glucocorticoides se nos va a cambiar muchos aspectos de la economía de la área genital. Primero que nada, a nivel hormonal va a haber una inhibición de la secreción de las gonadotropinas. Los estrógenos inhiben la producción de la FSH y la formación de folículogénesis, y los estrógenos va a producir la inhibición de la producción del LH y su pico preovulatorio. Entonces son condiciones para impedir la ovulación. Además de eso, va a producir un engrosamiento de moco cervical, lo que hace que el espermatozoide no logre moverse con tanta facilidad y llegar a las trompas uterinas para lograr la fecundación. También se modifica a nivel del endometrio, va a producir modificaciones importantes que va a llevar a una atrofia glandular que impide la implantación. Aparte de eso, va a modificar las fimbrias de las trompas para impedir que tanto el óvulo como el espermatozoide se muevan con gran facilidad a nivel de las trompas y de esta forma sea fecundado. Entonces son los mecanismos de producción de la anticoncepción a través de los anticonceptivos orales, es a través de la inhibición de la hormona de gonadotropina, un cambio, un engrosamiento del moco cervical, alteraciones en el endometrio ganglionar, lo pone atrófico, el endometrio, y modifica la motilidad de las trompas, modifica las fimbrias, la ponen como más rígidas y no se pueden mover. En cuanto a las reacciones adversas medicamentosas de los glucocorticoides, tenemos que los glucocorticoides de los anticonceptivos orales van a tener reacciones adversas leves y graves. Entre las leves tenemos molestias gastrointestinales, molestia mamaria, y cefalea y aumento de peso por retención de líquido. Vamos a tener también eventos propensos a la trombosis, isquemia miocárdica, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, intolerancia a los carbohidratos, puede desarrollar tumores de mama, colelitiasis y depresión. Por lo tanto, es importantísimo en toda mujer embarazada, en toda mujer que desea evitar un embarazo, mejor dicho, vigilar cualquier evento de esto o cualquier predisposición o riesgo a una de estas enfermedades. Está contraindicado el uso de anticonceptivos orales. En esta lámina entonces le presento de una forma más didáctica en este dibujo cómo se presentan las reacciones adversas, como náuseas, vómito, edema, cefalea, hipertensión, dolor mamario. Entonces, las contraindicaciones absolutas de los anticonceptivos van a ser aquellas pacientes que tengan antecedentes de enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebrovascular, infarto miocardio, arteriopatías coronarias, hiperlipidemias congénitas, sospecha de cáncer de mama, de cuello uterino o endometrial. También aquellas pacientes que tengan un sangrado genital no diagnosticado, o en aquellas pacientes que tengan una sospecha de embarazo, neoplasias hepáticas o alteraciones en el funcionamiento hepático, y aquellas pacientes fumadoras mayores de 35 años que fumen de una forma compulsiva. Otras contraindicaciones ya relativas, que si la enfermedad está estable, pudiera asumirse que puede recibir anticonceptivos a dosis baja, como serían la migraña, crisis migrañosa, hipertensión arterial controlada, una diabetes controlada y enfermedades hepáticas y biliares, siempre y cuando estén controladas. Otro aspecto importante de los anticonceptivos orales, produce trastornos del sueño, trastornos cardiovasculares, como ya puede también trastornos urogenitales, va a haber más que todo atrofia a nivel de la vulva, en procesos en pacientes posmenopáusicas, propenso a la osteoporosis, problemas vasomotores, que también puede presentar estos pacientes. También se ha hablado de anticonceptivos a nivel del hombre. Se ha llevado el uso del oro anticonceptivo o la inmovilización del esperma, y los nuevos anticonceptivos que se están dando hoy en día, los endosectivos, las píldoras a dosis baja como la dosperidona y el anillo vaginal a dosis baja de anticonceptivo. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos concluido la clase. Aquí les presento un ideograma donde se presenta la farmacología de las hormonas sexuales, masculina y femenina. Particularmente trabajamos con la femenina, lo que son los estrógenos y progestágenos,
en cada uno de los representantes que hemos visto, su efecto farmacológico, su uso clínico y las reacciones adversas medicamentosas de cada uno. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me puede contactar. Que tengan buen día.